continuar con los problemas del libro de Cruz-Valkenburg, en este caso del circuito de segundo orden o superior, ¿no? A ver, en un video anterior había un problema que decía, bueno, se tenía una red que tenía un voltaje de entrada y una salida B0 de T. La entrada era un escalón unitario y tenía estas condiciones iniciales. Entonces se había hallado que la salida B0 de T tenía esta forma exponencial, más una constante igual a 1, dado que la entrada era un escalón unitario. Esta sería la parte de la respuesta permanente y esta es la transitoria, ¿no? Ahora nos dicen que obtenga B0 de t cuando se tenga como entrada un pulso rectangular de la forma u de t menos u de t menos 1. Bueno, aquí la salida es esta que nos habían dado, siempre que la entrada sea u de t. Ahora, si la entrada es u de t menos u de t menos 1, que es un pulso rectangular, para hallar B0 de t ahora tenemos que usar superposición aplicada a u de t y aplicada a menos u de t menos 1. ¿Las respuestas cuáles serían? Bueno, las respuestas para este problema en particular, la respuesta de entrada 0, es decir, cuando la entrada era 0, la respuesta era simplemente las exponenciales, y la respuesta de estado 0 tenía esta forma. Luego la respuesta a u de t sigue siendo la misma que había inicialmente, es decir, tiene una respuesta de entrada 0 que tiene esta forma y una respuesta de estado 0 que tiene esta otra forma, ¿no? Ahora hay que hallar la respuesta menos u de t menos 1. En este caso la respuesta menos u de t menos 1 es la respuesta menos u de t con t reemplazado con t menos 1 para t mayor o igual que 1. A ver, en el caso de la respuesta menos u de t menos 1, ¿cuál sería la respuesta de estados de entrada 0? Bueno, la respuesta de entrada 0 a menos u de t menos 1 va a ser la misma que u de t, es decir, esta no va a cambiar. Precisamente porque esto se trata de entrada 0 y por tanto la forma de la entrada no la afecta. Solo depende de las condiciones iniciales, no importa si es u de t o menos u de t menos 1, así que la respuesta en este caso de entrada 0 va a ser la misma. Luego la respuesta de estado 0 para menos u de t menos 1 es la que teníamos anteriormente, pero con t cambiado por t menos 1. Es decir, la respuesta de entrada 0 a u de t menos u de t menos 1 va a ser esta respuesta, y la respuesta de estado 0 entonces va a ser la respuesta u de t menos la respuesta u de a u menos u de t o menos la respuesta u de t menos 1, que sería esto con t cambiado por t menos 1. Tan simple como eso. Aquí hay que tener cuidado, porque aquí como nos dicen que el voltaje de entrada ahora es u de t menos u de t menos 1 y anteriormente teníamos u de t, cuando uno halla la respuesta de entrada 0 a esta nueva entrada, uno se podría confundir y decir, bueno, en este caso la respuesta u de t es esta y la respuesta menos u de t menos 1 va a ser entonces esta misma, porque no cambia, pero negativa. Entonces cuando hayan la respuesta a la suma por superposición de u de t y de menos u de t menos 1, uno llegaría a la conclusión de que sería 0, la respuesta de estado 0, de entrada 0, perdón. Pero no podría ser, eso no se cumple, porque si en este caso la respuesta de entrada 0 tiene que ser solamente este término, porque en las entradas, las formas de las entradas, como es entrada 0, no influyen. Entonces no podemos usar esta y luego restarle esta misma, sino que sería la inicial, que sería la respuesta que solo depende de las condiciones iniciales, ¿no?
Entonces hay que tener cuidado y no poner 0 en la respuesta de estado 0, mientras que en la entrada 0, mientras que la respuesta de estado 0 sí hay que restarlas. Sería la inicial para UDT menos la de UDT menos 1, que se reemplaza T por T menos 1. Y luego la respuesta total sería la suma de ambas. Sería esto más esto más esto. Aquí hay que multiplicarlo todo por UDT y por UDT menos 1 para que no, algebraicamente no se vayan, ¿no? Solo se vayan los términos que tengan el mismo factor UDT o UDT menos 1. Si aquí hacen el álgebra, al final le va a quedar UDT menos UDT menos 1 más este término por UDT menos 1. Esto lo pueden expresar en rango de tiempo, dado que aparece UDT y UDT menos 1. Para T entre 0 y 1 solo tendrían UDT, es decir, 1. Estos serían 0. Y para T mayor que 1 aparecerían ambas. Entonces, aparecería 1/3 más este 2/3. Pero esto se anularía porque quedaría 1 menos 1 sería 0 y solo aparecería este término. De hecho, pueden verificar que haya continuidad aquí en T igual a 1. Si evalúan esto en T igual a 1, le da 1 que coincide con esto. A ver, en este otro problema nos dice que tenemos una red, suponga que BC2 es la salida. BC2 sería este voltaje de este capacitor 2. Deduzca la ecuación diferencial que relaciona BC2 con el voltaje de entrada. Bueno, esto es básicamente obtener una ecuación diferencial. Nos dan estos datos, nos dan esta ecuación diferencial que relaciona B0 con voltaje de entrada y esta otra ecuación que relaciona BC2 con B0 y el voltaje de entrada. Bueno, esto básicamente se va a hacer por sustitución directa, así que es un problema prácticamente de álgebra y de cálculo. A ver, de 2 pueden despejar de B0, la derivan, la colocan en 1 y le queda entonces ahora B0, voltaje de entrada y BC2. Luego trabajan en el nodo 2, sería este nodo de aquí, y C2, que es esta corriente del capacitor, va a ser C, que en este caso y C2 sería entonces la caída de voltaje en este resistor de 4 ohmios, es decir, va a ser B0 menos BC2, B0 menos BC2, entre la resistencia que es 4. Entonces de aquí, derivando y dividiendo entre 2, les daría luego le daría un medio de... bueno, claro, IC2, que es la corriente del capacitor, también se puede expresar como la capacitancia, que es un medio por la derivada de su voltaje, que sería BC2, es decir, un medio de BC2 de T tiene que ser igual a esto. Entonces, obtienen una nueva ecuación, la colocan aquí en 4, y ahora tienen una ecuación donde aparece BC2, B0 y voltaje de entrada. Hay que eliminar un medio de B0 de T, y eso lo hallan derivando 5. Si derivan 5 y multiplican por 2, les quedaría un medio de B0 de T. Le quedaría aquí la segunda derivada más la derivada de BC2 por un medio. Y la colocan en 6 y al final entonces hallan la ecuación diferencial de segundo grado que relaciona BC2 con el voltaje de entrada. Bueno, en este caso se hizo por sustitución directa. A ver, este problema trata sobre las ecuaciones diferenciales de orden 2 o superior. A ver, nos dice, suponga que en esta ecuación diferencial, tanto a 0 como a 1 son 0, pero a 2 es distinto de 0. Determina una solución integral particular para cuando la entrada x es constante, es igual a k una constante.
siempre que x sea una constante, por ejemplo un escalón unitario, pueden aplicar este criterio. En este caso nos dicen que consideremos a 0 y a 1 0 y a 2 distintos de 0. En este caso tenemos una ecuación diferencial de orden n en y y de orden m en x. Luego la ecuación diferencial se reduce tendríamos el término, los términos de A0 y A1 desaparecen, tendríamos el término de A2 que es distinto de 0, A2 derivada segunda de y con respecto a t, esto sería aquí n, igual al lado derecho. Luego si x es una constante, todas estas derivadas se van y solo va a quedar b0 por x, donde xk, es decir, va a quedar b0 por k. Entonces nos va a quedar aquí una derivada en n más los demás términos hasta 2 igual a b0 por k. En este caso la solución por inspección es evidente que si hacemos a2 derivada segunda de y con respecto a t igual a b0 por k, vamos a obtener la solución, porque entonces fíjense que si esto es igual a b0 por k, podemos, en este caso como es la derivada segunda, podemos integrar dos veces. La primera vez nos quedaría b0 entre a2 igual a kt más una constante. La segunda, b0 entre a2k por t cuadrado entre 2 más c por t más c1. Es decir, la solución particular va a tener esta forma, una constante más un término en t más un término en t cuadrado. De hecho, si ustedes introducen ahora esta ecuación en la ecuación diferencial, todos los términos diferenciales de orden 3 o superiores desaparecen de este lado, ¿no? Porque si esto es la primera derivada, esto va a ser una constante y aquí va a aparecer t, la segunda derivada solo va a aparecer aquí una constante y ya la tercera derivada va a ser, o la cuarta o superior, va a ser 0. Entonces todos estos términos se van y solo queda este término y efectivamente va a ser igual a b0 por k. Entonces yp de t va a tener la forma un término de t cuadrado más, aquí faltaría, perdón, más c por t, si omiten la constante c1. Realmente hay que solo omitir, si omiten la constante c1 les queda un término en t y un término en t cuadrado. A ver, esto es una generalización del anterior. Ahora en el problema anterior suponga que todos los términos de A0 hasta k son ceros y de excepto el de k más 1 que es distinto de 0 o los superiores, ¿no? Ahora hay la ecuación particular. A ver, se hace igual que antes, ¿no? Aparece la derivada enésima aquí de y. Va a aparecer los términos superiores a la derivada de k más 1, porque solo el a de k más 1 es distinto de 0. Los anteriores que irían aquí a la derecha desaparecen porque son 0. Entonces solo queda a de k más 1 por la derivada en y de k más 1 y las derivadas superiores. Y nos va a dar de nuevo igual a b0k. Hacemos igual que antes. Este término lo hacemos directamente igual a b0k, porque al hacerlo, estas derivadas que son de orden superior a k más 1, es decir, k más 2, etc., cuando hayan la solución yp de t y la deriven, les va a dar 0. Entonces, solo va a quedar este término igual a b0k. Entonces tenemos aquí la derivada k más 1 ésima igual a b0 entre a de k más 1k. Y en este caso, bueno, hay que integrar repetidamente. Solo que hay que hacerlo k más 1 veces. Si lo hacen una vez, le va a quedar la derivada en k ésima de y. Va a ser b0 entre a de k más 1 por k por t. Si vuelven a derivar, ahora van por k menos 1. Y aquí va a aparecer kt cuadrado. Si omiten las constantes.
Si siguen derivando, por ejemplo aquí k menos 2, vuelven a derivar, ahora va a aparecer k t al cubo entre 3. Fíjense, va a aparecer este término medio, solo que ahora va a ser por 1/3. Esto lo pueden agrupar como B0k entre a de k más 1. Les quedaría entonces por 1 por 1/2 por... Aquí aparecería un 1. 1 por 1/2 por 1/3, que sería esto por t al cubo. ¿Qué pasa si siguen haciendo la integración hasta el término 0? Que le va a aparecer entonces que la solución particular va a ser B0k entre a de k más 1 por 1 entre 1 por 1 entre 2 por 1 entre 3 y así sucesivamente hasta por 1 entre k más 1. Y aquí, fíjense que ahora aparece k, t cuadrado, perdón, aquí t cuadrado t al cubo, es decir, va a aparecer t a la k más 1. Entonces es evidente que esto va a ser B0k entre a de k más 1 por t a la k más 1 y que es este término entre paréntesis es simplemente un factorial. El factorial de 1 entre k más 1 factorial. Porque fíjense que si k es igual a 1, aparecería solo 1, 1 entre 1. Si k es igual a 0, aparecería 1 entre 1, que sería 1 factorial. Si k es igual a 1, aparecería 1 entre 2 factorial. Y 2 factorial es 1, en este caso 1 por 2. Y así van sumando. Si aparece k igual a 2, sería 3 factorial, que sería 1 por 2 por 3. Y si aparece k más 1 factorial, sería 1 por 2 por 3, hasta que se multiplique por k más 1. De hecho, en este caso, si aplican lo que vimos en el problema anterior, es decir, en este caso k más 1 es igual a 2, y por tanto k, fíjense que k más 1 sería igual a 2, es decir, k igual a 1, aparecería entonces B0k entre A2 por t a la 1 más 1, t a la 2, que es este término de aquí, entre 1 más 1 factorial, es decir, 2 factorial, que es 2. A ver, en este nos dicen determinen la solución de la integral particular para x igual a e a la jwt. De nuevo tenemos la ecuación diferencial de grado n, solo que ahora la entrada no es constante, sino e a la jwt. Bueno, si sustituyen aquí x del lado derecho en las x, le queda estos términos de acá. Como esto es una exponencial, vamos a suponer que la solución particular tiene la misma forma exponencial, un coeficiente h mayúscula multiplicada por e a la jwt, donde jw es s. Y luego tienen que sustituir esta forma aquí directamente en la ecuación diferencial. Fíjense que la derivada enésima les va a quedar, después de derivar n veces esto, va a quedar h, la primera quedaba por s, la segunda derivada otra vez por s, es decir, subía a s cuadrado y así, ¿no? Sucesivamente, es decir, que aquí queda hs a la n e a la st más a n menos 1 por hs a la n menos 1 e a la st y así sucesivamente hasta a 0 h e a la st. Y desarrollo en el lado derecho también va a ser igual, solo que x en este caso es e a la s, e a la st. Entonces va a quedar s a la m hasta b0 e a la st. Aquí agrupan los términos, sacan factor común e a la st en ambos lados. Y lo bueno es que ahora esto se va y ya pueden despejar h, que es el coeficiente. O sea, el coeficiente va a depender de los coeficientes a, b0 y de la frecuencia compleja s. Entonces, efectivamente, la solución del tipo h por la solución particular va a ser de la forma h por e a la jwt, donde h se calcula de esta forma. A ver, vamos a aplicarlo acá.
A ver, en este caso tenemos una ecuación de segundo orden. Tenemos en el lado izquierdo y ahí el lado de la entrada es de primer orden. Y nos piden encontrar la solución particular si la entrada, la solución particular tanteando con la ecuación de tipo trigonométrica, en este caso un coseno. ¿Qué pasa si la solución particular es del tipo h coseno de w0t más θ? Si le aplicamos esta ecuación de segundo orden, tendríamos que hallar entonces las incógnitas, que sería h y θ. Bueno, partimos de que la forma de la solución particular es un coseno desfasado con un ángulo θ. La colocamos aquí en la ecuación diferencial. Y la entrada, en este caso, es de tipo, por eso se utilizó esta solución particular. Aquí me faltaría poner la entrada es x de t coseno de w0t. Es la entrada, por eso es que se está tanteando la solución con una forma también de la misma forma de la entrada, que es un coseno, solo que ahora la diferencia va a ser un ángulo θ. Bueno, sustituimos x en este lado y y, que sería la solución particular en este lado izquierdo, de la misma forma que lo hicimos anteriormente. Aquí al final se saca factor común h. Nos quedan estos términos de entre corchetes igual aquí a esos términos. Es decir, va a aparecer 5 veces x menos 2 veces w0 por el seno, que sería este término de acá. Y como vamos a hallar h y θ, bueno, hay que comparar los términos que contienen w0t y los que contienen w0 senos w0t y los que contienen cosenos w0t. Para eso estos cosenos y estos senos hay que desarrollarlos. Coseno de w0t más θ sería esto de aquí. Seno de w0t más θ, para luego poder sacar factor común coseno de w0t y seno de w0t. Entonces, si lo hacen, aquí tienen ya factor común coseno de w0t, aquí tienen factor común seno de w0t y luego lo comparan con el lado derecho. Es decir, que estos términos por h tiene que ser igual a 5 y estos términos por h tiene que ser igual a menos 2 w0. Y ahora ahí tenemos este sistema de dos ecuaciones y hay que resolver para h y para θ. Bueno, aquí en este caso es más fácil dividiendo esta ecuación entre esta. Luego se desarrolla, se va simplificando, se saca factor común coseno de θ y aquí factor común seno de θ, de manera que luego dividiendo podemos hallar tangente de θ y nos queda al final solamente en función de w0. Y una vez que tenemos tangente de θ, ahora necesitamos h, pero h lo podemos usar cualquiera de estas dos ecuaciones despejando h, porque ya tenemos conocida a θ a través de la ecuación 7. Entonces de aquí despejan h y les queda en función de w0 y θ, donde θ ya es conocido. Por último vamos a ver este problema. A ver, tenemos una red que se cita con una forma de onda de tipo senoidal, V1 seno de wt más phi u de t. Luego la corriente I de t tiene un término de la forma general I de t igual a k por real a menos alfa t. Es decir, este término es un término transitorio porque se desvanece. Suponga que C está descargado inicialmente y que no hay corriente en el inductor. Determina el valor de phi que originará que desaparezca el término de corriente transitoria en el inductor en la posición A, cuando estamos aquí en la posición A, y repita si estamos en la posición B con el capacitor. Bueno, aquí aplicamos lo que vimos anteriormente. La entrada es de tipo senoidal. Tenemos en la posición A R y L. Tenemos que hallar la ecuación diferencial, que es muy sencilla.
BS es esta acá, R por I más BL, que sería L de I de T, y ya tenemos la ecuación diferencial, ¿no? La salida particular la suponemos también de tipo senoidal, porque la entrada es un seno. Entonces vamos a considerar la salida ahora una amplitud y seno de WT más un tita. Fíjense que este tita tiene que ser distinto a este phi. Es como la solución particular. De nuevo colocamos esta solución particular en la ecuación diferencial. Hacen el álgebra igual que hicimos antes. Comparan los términos. Y al final, comparando los términos, dividiendo una entre otra, pueden hallar la tangente de phi, que le va a quedar en función de W, los valores de los elementos, y de tita. Y luego de una de estas ecuaciones pueden hallar, o de esta misma ecuación, multiplicando este lado por esto, separan coseno de tita y seno de tita y pueden hallar la tangente de tita. Y le queda en función de W los parámetros RL y de phi. Ese es el tita que nos interesa. Luego la corriente total va a ser la corriente transitoria más la particular. La transitoria es esta exponencial. Aquí me falta un T. Pero ahora usamos la condición inicial que nos decían que la corriente en el inductor era 0 en T igual a 0. Es decir, esto evaluado en 0, K1 más I seno de tita tiene que ser 0. Ahora, ¿cómo vamos a hacer que no haya la forma transitoria? Esto ya lo habíamos visto en otros vídeos anteriormente. Bueno, vamos a forzar a que K1 sea 0 para todo T. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, si hacemos tita igual a 0 acá, fíjense que seno de tita sería 0 y nos quedaría directamente K1 tiene que ser 0. Pero K1 es una constante, así que siempre tiene que ser 0. Al tener ya K1 igual a 0, ya no vamos a tener transitorio. Pero ahora tenemos que tita tiene que ser 0. Y de 5, si hacemos tita igual a 0, que estaba en función de phi, podemos hallar el ángulo phi que dé exactamente que tita sea 0. Entonces aquí ponen 0, simplemente despejan tangente de phi y les da que phi tiene que ser la tangente a menos 1 de WL entre R. Con esto se esfuerza. Si la entrada tiene esta fase, la salida va a tener fase 0 y por tanto no habrá transitorio. A ver, en la posición B es lo mismo, solo que es con un capacitor. En este caso la corriente I sería IC, que es C de B de T. B también se puede hallar como BS menos RI, la caída acá. Y de aquí entonces ya tienen una ecuación que relaciona B con BS, pero queremos la ecuación que relaciona I con BS. Bueno, saben que I, la corriente del capacitor, también se puede hallar como C por la derivada del voltaje a través del capacitor. Este voltaje es BS menos RI. Y de aquí entonces ya obtienen la ecuación diferencial en I y en BS. Y hacen el mismo procedimiento anterior. Suponen IP de T de la forma I seno de WT más un tita. Sustituyen acá. Van agrupando, reduciendo y agrupando los términos. Luego comparan las dos ecuaciones. Le va a quedar estas dos ecuaciones, dividen una entre otra y ya pueden hallar tangente de phi. Y luego teniendo tangente de phi, pueden hallar entonces, multiplicando esto por esto y separando el coseno de tita y seno de tita, pueden hallar tangente de tita. De nuevo, para que no haya transitorio, igual que antes, tita tiene que ser 0 para que K sea 0. Pero si tita es 0 de aquí de 19, esto sería 0 y nos quedaría entonces que este término tiene que ser 0 y de aquí ya pueden hallar tangente de phi. Ahora en este caso quedaría tangente a la menos 1 de menos 1 entre WCR.
De hecho, pueden verificar acá si W es igual a 1, C, L y R son 1. Phi sería tangente a menos 1 de menos 1. Phi sería menos 0,7854 radianes. Y si la colocan aquí, este phi en particular, con esto igual a 1, CR1, les va a dar menos 1 menos tangente de este ángulo. Resulta que esto es 0 y efectivamente θ es igual a 0. Bueno, lo dejamos hasta aquí.